amigos, bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia de calidad. Este programa es producido por la Unidad del Equipo Técnico Institucional de Implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú. Esperamos hayan tenido unas bonitas fiestas navideñas junto a sus seres queridos, respetando los distanciamientos y las medidas de seguridad para evitar la propagación del COVID-19 en nuestro país. Y enseguida presentamos las entrevistas que pudimos realizar a los presidentes de Cortes de Ayacucho y Huánuco. El doctor José Donaires Cubas, presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, y el doctor Samuel Santos Espinosa, presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco. Ambos nos dan a conocer el balance de su gestión, los logros que han podido obtener también dentro de estos 2 años de trabajo y también los temas que aún quedan en agenda por resolver para la futura gestión. Adelante. Doctor, bienvenido a Penalistas. Muy agradecido por esta entrevista, señorita Alejandra. Un saludo especial desde la Corte Superior de Justicia de Ayacucho y un saludo también para el doctor Gustavo Álvarez Trujillo, presidente de la ETI Penal, quien viene haciendo una gestión exitosa en estos tiempos de pandemia. Un saludo para todo su equipo de trabajo y a toda la teleaudiencia. Ayacucho no ha sido ajena a los desastres y la crisis sanitaria que ha traído consigo la pandemia COVID-19. En ese sentido, entendemos que ha habido un plan laboral para su gestión y de qué manera esto ha afectado a su trabajo. De hecho, que ha reformulado esta estrategia laboral. Indudablemente, la gestión laboral estaba destinada para reordenar el trabajo y la gestión a nivel de todas las provincias y de los distritos que componen el Distrito Judicial de Ayacucho, en las 11 provincias en las cuales nosotros impartimos justicia. Pero lamentablemente, como vuelvo a decir, al entrar en emergencia nacional se trastocó todo este plan de trabajo porque no estábamos preparados, ni yo, ni ninguna Corte Superior de Justicia, ni el propio Poder Judicial y el Estado en particular había preparado un acontecimiento de esta naturaleza. Y entonces, de manera imaginativa, hemos tenido que ir aprendiendo a realizar nuevas formas de gestión, nuevas formas de actuar y nuevas formas de comunicación. Y entonces, en esa medida, esta gestión tiene que irse realizando de manera imaginativa para poder lograr los objetivos. ¿Qué medios se están utilizando para cumplir con la realización de las audiencias y actos procesales propios que el Poder Judicial tiene? Al inicio de la emergencia sanitaria, al no haber estado preparados, nos vimos sorpresivamente a no poder comunicarnos unos a otros, pero empezamos de una manera imaginativa a utilizar la tecnología de la información. En un primer momento, para el desarrollo de las audiencias, en los meses de marzo, inicios de abril, empezamos a utilizar el WhatsApp y los correos electrónicos para las notificaciones. Posteriormente, ya con el apoyo del área informática, empezamos a utilizar y a abrir mesas de partes virtual. Y las audiencias empezamos a desarrollar a través de la plataforma Google Meet, en un primer momento denominada Google Hangouts Meet, ¿no? Entonces, pero actualmente ya es Google Meet y todas las audiencias se vienen desarrollando de esa manera. Y esto influyó de manera importante toda vez de que teníamos que atender los casos prioritarios, como eran los casos de reos en cárcel, que no pueden dejarse de atender ni un solo día, porque la libertad del ser humano es muy importante y como tal se tiene que resolver la situación jurídica del ciudadano que está involucrado en un caso judicial. Entonces, para los casos donde los órganos de emergencia empezaron a funcionar prioritariamente, se atendieron los casos con reos en cárcel, prisiones preventivas, ceses de prisión preventiva, audiencias de juzgamiento solo y exclusivamente con reos en cárcel. Esto sucedió aproximadamente hasta el mes de junio del presente año, en la que ya se levantó la cuarentena y empezamos a organizar con los diferentes órganos jurisdiccionales para
tratar y tramitar las diferentes audiencias y de esa manera lograr los objetivos. ¿Cuáles son los delitos que generan mayor incidencia en Ayacucho? En prioridad están los delitos de omisión a la asistencia familiar, los delitos de agresión a la mujer y miembros de la familia, tráfico ilícito de drogas, violación sexual, peculado doloso y otros delitos como daños, usurpación y otros más. ¿Qué materias son las que se están atendiendo y de qué manera se están atendiendo? Entendemos que el estado de emergencia sanitaria nacional ha generado que se disminuya alguna carga procesal o la atención en algunas especialidades. Sí, indudablemente esto ha afectado la producción y la carga procesal. Normalmente la producción mes a mes iba subiendo, pero como consecuencia de la emergencia sanitaria se dejó de atender la generalidad de casos y como le venía diciendo, prioritariamente empezamos a atender casos de procesados con reos en cárcel en materia penal. Y en materia de familia, teníamos que atender los casos de violencia familiar. Tan es así que al mes de junio habíamos atendido más de 700 casos de violencia familiar. Se habían impuesto más de 216 medidas de protección al mes de junio. Y esto ha ido subiendo poco a poco, toda vez de que como se levantó la cuarentena, en el 30 de junio ya empezamos a reactivar y reiniciar las labores normales y cotidianas a partir del 1 de julio. Y es por eso de que ya todas las especialidades actualmente se vienen atendiendo en materia de alimentos, en procesos civiles, en procesos contenciosos administrativos, en materia laboral, en materia constitucional, sea acciones de amparo, habeas corpus, que los habeas corpus nunca se detuvieron, siempre se han ido atendiendo todos los días y todos los meses durante la emergencia sanitaria, por cuanto de que tiene que ver con la libertad del ciudadano, la libertad del individuo, y eso no se puede posponer ni un solo día, ni un solo momento. Eso teníamos que seguir trabajando. Y estas especialidades se han ido atendiendo a través de las plataformas virtuales. Por eso, como le decía, se crearon la mesa de partes virtual en materia penal gracias a la iniciativa del doctor Gustavo Álvarez Trujillo, y de esa manera hemos ido generando espacios para que los usuarios puedan presentar sus requerimientos y sus peticiones a nivel de todos los órganos jurisdiccionales. En cuanto a los asuntos de materia penal, ¿ha existido un trabajo articulado con el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y también con los abogados y la comunidad jurídica? A partir del 15 de marzo, iniciada la cuarentena, empezamos a trabajar los mecanismos tecnológicos de la información con el apoyo del área de informática y nos empezamos a conectar prioritariamente con el Ministerio Público, con el cual tenemos una vinculación estrecha, ¿no? Toda vez de que si no tenemos esa vinculación no podríamos atender las causas penales que presentara el Ministerio Público. Creamos la mesa de partes virtual de la Corte Superior, antes que la ETI penal implementara la mesa de partes virtual en materia penal. Pero nosotros como Corte empezamos implementando la mesa de partes de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho y empezamos a coordinar con el Ministerio Público, con el INPE, que era un problema porque cuando los magistrados disponían las libertades, los funcionarios del INPE querían que se realicen los trámites de manera presencial y personal, y eso era un problema toda vez de que los contagios estaban en alta incidencia y no se podía poner en riesgo la salud de los trabajadores. Y es por eso que empezamos a realizar las gestiones con el director del establecimiento penitenciario de Ayacucho, así como también con el Colegio de Abogados de Ayacucho, con los cuales hemos mantenido una estrecha comunicación para de esa manera ir solucionando los mecanismos de atención a ellos, y la defensa pública del Ministerio de Justicia, ¿no? Que cada procesado en cada audiencia tenía que estar presente su abogado defensor para de esa manera ir atendiendo los casos judiciales. Hubo un decreto legislativo 1513 para el deshacinamiento de los centros penitenciarios.
cuál es su opinión en relación a ello y también a los aplicativos que en torno a este decreto se fueron generando, también como el aplicativo tecnológico Control Virtual Penal, que era para las personas anteriormente el control biométrico y de esa manera no generar ese contacto físico con los usuarios. El decreto legislativo 1513 indudablemente fue un mecanismo necesario en su momento, toda vez que los establecimientos penales totalmente hacinados se empezaron a realizar los contagios y entonces había que despoblar a esa población penitenciaria. Y en su momento en Ayacucho aproximadamente salieron unos 400 internos bajo este mecanismo del decreto legislativo 1513, bajo la remisión de la pena, bajo el mecanismo procesal de los beneficios penitenciarios y de esa manera el cese de la prisión preventiva. Estos aplicativos han servido de mucho para poder lograr los objetivos de protección de los magistrados y de los trabajadores en particular. Esto es un apoyo de la tecnología de la información para nosotros lograr cumplir con impartir justicia en favor de los usuarios judiciales. ¿Qué proyectos se han gestionado dentro de su presidencia y también qué otras propuestas se quedan en el tapete para la futura gestión? Mire, estamos trabajando, como dice, abrazo partido para poder lograr algunos objetivos. En este momento ya hemos sido incorporados nosotros para la modernización del despacho civil y se va a corporativizar el trabajo en la especialidad civil. Y de esa manera, corporativizándose la especialidad civil, se va a aplicar el mecanismo y el principio de la oralidad para de esa manera los procesos se realicen de manera virtual a través de las audiencias virtuales y lograr que los casos judiciales se resuelvan en menor tiempo posible. Luego tenemos pues la imposibilidad de que toda la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, es decir, todo el distrito judicial, no está interconectado por el Servicio Integrado de Justicia, es decir, el SIJ no funciona en todas las provincias. Y ese es un problema, toda vez de que para poder realizar las audiencias virtuales, para poder obtener información, el estado actual de los procesos no se puede ingresar a través de los mecanismos de la informática, sino necesariamente se tiene que realizar un trabajo presencial. Y es por eso que mi despacho ha dispuesto que a nivel de todas las provincias se implemente, con el apoyo precisamente de la UETI Penal, que estamos haciendo un proyecto de implementación del sistema de integrado de justicia para todas las provincias. Y de esa manera, integrada a las provincias, podremos utilizar las tecnologías de la información y lograr estos objetivos de prevención de los contagios de la COVID-19. Por ejemplo, las provincias de Pausa, Coracora, Puquio, Huancazanco, Sucre, no tienen el sistema integrado judicial, pero sí, ya hemos logrado implementar la red WAN a nivel de todas las provincias. Queda en el tintero implementar el eje electrónico, el expediente judicial electrónico. Con ello creo que completaremos para el uso de las tecnologías de la información. Sus palabras finales en esta entrevista. Muchísimas gracias por la entrevista, por cuanto de esta manera podemos llegar a todos los televidentes, incluidos a los usuarios judiciales, y tengan ellos confianza en la Administración de Justicia, tengan confianza en la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que nosotros estaremos atendiendo cada uno de sus casos judiciales que nos pongan en conocimiento y estaremos resolviendo en la brevedad posible. Muchísimas gracias a ustedes y por la atención de esta entrevista. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias, Alejandra. ¿Cómo está? Expresar nuestra gratitud por invitarnos a este programa Penalistas, promovido por ETI Penal. Expresarle también mi saludo al doctor Gustavo Álvarez Trujillo, presidente de UETI Penal, por hacer posible pues que nosotros, los presidentes de corte, podamos socializar nuestra labor como directores del aparato jurisdiccional
en las diversas regiones del país, en este caso Huánuco. Coméntenos, Huánuco es una región que también ha sufrido los estragos y la crisis sanitaria que trajo consigo la pandemia COVID-19. De hecho, que ha habido o existe alguna reformulación a su plan de trabajo. ¿Cuál ha sido ese nuevo planteamiento que ha tenido que hacer la Corte Superior de Justicia de Huánuco para culminar su gestión en este año 2020? Definitivamente el Distrito Judicial de Huánuco, como todos los distritos judiciales a nivel nacional, tenía una serie de proyectos y actividades que cumplir, los cuales, dada la situación de emergencia por la que hemos venido atravesando a partir del 16 de marzo, pues se han visto y cierta forma pospuestas. Hemos tenido que reinventar nuestras actividades, nuestra gestión, para seguir cumpliendo este servicio de justicia que es esencial, y teniendo en consideración que la justicia no puede esperar, más aún en los temas penales, ¿no? Es que hemos tenido que seguir disponiendo acciones administrativas en concordancia a lo que ya venía disponiendo el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que daba las pautas, pues, de cómo continuar el trabajo jurisdiccional a pesar de este episodio, como vuelvo a decir, de emergencia sanitaria. Sin embargo, pese a esta emergencia sanitaria, la Corte Superior de Justicia de Huánuco, a través de la gerencia administrativa y los administradores de los módulos, hemos tenido que rediseñar la forma y modo de ejecutar el servicio de justicia. Así puedo decir que a la fecha hemos logrado los siguientes proyectos, ¿no? Se ha implementado el sistema integrado judicial en la provincia de Marañón, así como también en las sedes judiciales de los distritos de Chinchao y Margos. Encontrándose para la próxima semana, específicamente el día 11 de noviembre, estaremos implementando la incorporación al SIJ, a la sede judicial de Guamalíes, y con ello habríamos concluido en la Corte Superior de Justicia de Huánuco que todos los anexos, todos los órganos jurisdiccionales de nuestra Corte se encontrarían integrados al SIJ. ¿Qué medios se están utilizando para cumplir con la realización de las audiencias y demás actos procesales propios del Poder Judicial? Como es de su conocimiento público, el Consejo Ejecutivo ha venido emitiendo, pues, actuaciones administrativas y actos administrativos a través de resoluciones corridas y resoluciones administrativas, todas ellas en consonancia con las disposiciones establecidas por el Poder Ejecutivo, ¿no? En el tema de la emergencia sanitaria. Es así que la Corte Superior de Justicia, cumpliendo estas disposiciones del Consejo Ejecutivo, hemos venido trabajando en principio. Durante la emergencia sanitaria se designaron los órganos de emergencia, los cuales han venido cumpliendo su labor de impartir justicia inicialmente en los temas graves y urgentes. Y posteriormente el mismo Consejo ha establecido que los jueces puedan asumir competencia no solamente en temas graves y urgentes, sino también en otros temas, básicamente en penal, que permita acelerar y sobre todo descargar la atiborrada carga procesal que se venía acumulando en estos tiempos de pandemia. ¿Cuáles han sido los delitos de mayor incidencia en su jurisdicción? Entendemos que el Poder Judicial, a través de este órgano de evaluación, como es la Unidad de Implementación del nuevo Código Procesal Penal, visita, monitorea y evalúa la implementación de ello. Hay un ranking de delitos. ¿En ello nos puede dar mayores alcances sus estadísticas, por ejemplo? En este orden de ideas, en Huánuco los delitos más frecuentes son la omisión a la asistencia familiar, que es el delito que encabeza el ranking de incidencias delictivas en nuestra región, seguido por conducción en estado de ebriedad. Asimismo, lesiones leves por violencia familiar, que en estos últimos tiempos se ha agudizado y se ha incrementado el número de casos, como también el promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, que también es en nuestra región una incidencia bastante considerable respecto a temas delictivos. Y también, violación de la libertad sexual, que es un delito que en incidencias
en la región Huánuco, básicamente en la parte selva de Huánuco, son las más frecuentes, ¿no? Y finalmente el hurto agravado. ¿Qué materias se están atendiendo y cómo se están atendiendo, teniendo en cuenta el estado de emergencia sanitaria en el que nos estuvimos encontrando, pero que aún continúa en el sentido de que la pandemia COVID-19 aún no se erradica del todo del país y en el mundo en general? Nuestra Corte asumió la decisión de que el trabajo remoto en la Corte Superior de Justicia se lleve a cabo con obligatoriedad a fin de que todos los magistrados, servidores judiciales de nuestra Corte, independientemente a que sean o no órganos de emergencia, realicen sus labores mediante el trabajo remoto. Ello en virtud de que debemos proteger, por un lado, la salud y la integridad física de nuestros magistrados, trabajadores jurisdiccionales, administrativos, así como también de los justiciables y los operadores de justicia de otras instituciones, ¿no? Dada que en esta situación de emergencia pues nosotros teníamos que, por un lado, tratar de compatibilizar la obligación del Poder Judicial de impartir justicia, pero siempre cumpliendo las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades de salud de nuestro país. En ese contexto, que habiendo la Corte Superior de Justicia de Huánuco reiniciado las labores presenciales a partir del 1 de octubre y del 5 de octubre respectivamente, es que se ha dispuesto inclusive a la fecha en nuestra Corte, dado de que Huánuco se ha convertido un centro de foco infeccioso importante dentro de la estructura nacional, dispuesto por las autoridades sanitarias, en la que la pandemia del COVID-19 se ha presentado con mayor incidencia, y dicho sea de paso que el número de infectados y la mortalidad en Huánuco ha sido bastante alta, es porque es que nuestra Corte ha dispuesto la continuación o la priorización del trabajo remoto para el cumplimiento de nuestros fines. ¿Cómo es que han venido trabajando y se está trabajando con el Ministerio Público, el Instituto Nacional Penitenciario, la Policía Nacional y la comunidad jurídica interesada en ver estos temas como los procesos inmediatos? No estábamos preparados para soportar este episodio amargo, en realidad, que ha cobrado muchas vidas y ha puesto pues en vilo a todo un país, y Huánuco no ha sido la excepción, y más aún Huánuco ha sido una zona muy afectada con esta pandemia. Es en este contexto, para el cumplimiento de nuestros objetivos jurisdiccionales, es que nosotros hemos tocado las puertas y hemos buscado alianzas estratégicas con las instituciones que forman parte del sistema de justicia. El Ministerio Público, el INPE, la Policía Nacional, la Defensa Pública, así como la Defensa Privada, que hemos tenido que reunirnos en forma periódica para organizar y sobre todo coordinar acciones para el cumplimiento de nuestros objetivos. A lo que nos toca a nosotros como Poder Judicial, que nos permitía a nosotros trabajar en forma remota y sobre todo en las audiencias virtuales, que en materia penal para nosotros ha sido una herramienta muy estratégica, las audiencias virtuales. En tal sentido, el uso, por ejemplo, del aplicativo del Hammersmith, hemos tenido que internalizar con estos operadores de las instituciones que forman parte del sistema de justicia. Es por ello que hemos tenido nosotros inclusive capacitaciones al personal del INPE, del Ministerio Público, de la Policía Nacional, así como también a los abogados de la Defensa Pública y la Defensa Privada. Y en forma específica con el INPE se ha dispuesto medidas que implicaban medidas de bioseguridad con la que deben ser presentados los internos para la audiencia, ¿no? En coordinación con los representantes del INPE, así como también la implementación de las salas de audiencias para viabilizar las audiencias virtuales. La ejecución de las audiencias mediante videoconferencia ha sido muy importante para nosotros, ¿no? El cumplimiento de ello, así como también de las diligencias de notificaciones a los internos, ingreso de detenidos y las excarcelaciones, ¿no? Entonces ha sido muy saludable compartir experiencias con estas instituciones. Queremos conocer también cuál es su opinión en relación al decreto legislativo 1513, a la propuesta del aplicativo tecnológico Control Virtual Penal, que la unidad de implementación del nuevo Código Procesal Penal implementó en tiempos de pandemia, y la Mesa de Partes Virtual Penal,
que se está implementando en las 35 Cortes Superiores de Justicia del país. La finalidad de la referida norma legal es impactar positivamente en el deshacinamiento de la población penitenciaria y de los centros juveniles a nivel nacional para preservar la integridad física o la vida de los internos, así como también del personal del INPE, así como del personal del Poder Judicial que permanentemente se encuentran en las instalaciones de los penales para poder promover las audiencias virtuales. Respecto al aplicativo tecnológico Control Virtual Penal, consideramos que es una excelente herramienta dado el riesgo de contagio por el que estamos atravesando, pero sugiero particularmente que la OETI Penal y la Gerencia de Servicios Judiciales coordinen respecto a la funcionalidad de la misma. Ello a razón de que la directiva número 008-2020 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, denominado Medidas Excepcionales en Cumplimiento de las Disposiciones, Criterios y Lineamientos contenidos en el Decreto Legislativo 1513 para la especialidad penal sobre el control virtual, se señala que la función de operar el aplicativo y realizar el registro de cumplimiento de las reglas de conducta de arraigo recae en el encargado del registro de control biométrico, ¿no?, para procesados y sentenciados libres de la sede judicial, quien deberá mantener el registro actualizado, dispone de la norma, ¿no?, que permita conocer a la judicatura el cumplimiento de las medidas de arraigo. Pero es importante señalar las necesidades de que se implemente que dicha área con los equipos tecnológicos necesarios para que dicha labor, y dado al procedimiento establecido, se asigne a un buen número del teléfono institucional, ¿no?, y del equipo celular respectivo, que es necesario. Y respecto a la mesa de partes virtual, para nosotros resulta ser una herramienta muy importante, más aún se adecua a este escenario actual en el que nos encontramos, aún en emergencia sanitaria, que nos permite, pues, cumplir con los objetivos jurisdiccionales, a la vez cumpliendo con las medidas sanitarias. Y en realidad en la Corte Superior de Justicia de Huánuco, esta medida de la mesa de partes se está cumpliendo idóneamente y se están dando resultados objetivos y alentadores. Muchas gracias por su participación en el programa. Sus palabras finales. Muchas gracias a ustedes y saludo pues la organización que ustedes tienen con el programa Panelistas, que nos permite a los jueces del Perú dar a conocer lo que estamos haciendo y cuál es la literatura que se tiene de los órganos jurisdiccionales a nivel nacional, y sobre todo dar pues cuenta del trabajo jurisdiccional en materia penal. Y eso es muy saludable, que a nosotros nos permite escuchar a otras cortes, escuchar las experiencias de los jueces de otros distritos judiciales, y las buenas prácticas también que nos permiten de alguna forma seguir mejorando el sistema de justicia en nuestro país. Muy agradecido a ustedes, expresar nuevamente mi saludo a todo el equipo técnico de la OETI Penal, encabezado por su presidente, el doctor Gustavo Álvarez Trujillo. Muchas gracias. El agradecimiento especial al doctor Samuel Santos Espinosa y al doctor José Donaires Cubas, ambos presidentes de Corte, por brindarnos un espacio en sus agendas para poder darnos esta entrevista para todos ustedes. Queremos aprovechar para saludar a todos y todas los peruanos y peruanas que sintonizan este programa y desearles un venturoso y próspero año 2021. Que sigamos saliendo adelante, siendo fuente, siendo fortaleza de nuestros hogares, de nuestras familias y de nuestro país. Que el COVID-19 no nos detenga y sigamos adelante. A su vez, queremos saludar también a la doctora Elvia Barrios Alvarado, presidenta electa del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, y desearle muchos éxitos en su gestión. Nos reencontramos en el 2021.